¿Cómo fue la primera misión de Rengoku? La historia comienza con el padre de Kyojuro humillando a su hijo al decirle que él jamás podrá convertirse en el pilar de la flama, ya que ese legado termina con él, y que si hubiera 100 personas intentando ser un pilar, esas 100 personas lo lograrían antes y mejor que el propio Kyojuro. Su hijo Kyojuro se cuestiona las palabras de su padre, dudando sobre si las personas que no tienen talento como él pueden lograr cumplir sus sueños, pero los pensamientos de Kyojuro son interrumpidos por su hermano menor Senyuro, quien está entrenando, así que Kyojuro halaga el esfuerzo de su hermano menor, pero inmediatamente le dice que irá a su primera misión como cazador, de forma que Senyuro debe cuidar de la casa mientras él está afuera. Entonces, cuando Kyojuro estaba marchándose de su casa, Senyuro le grita que algún día quiere ser como él, como su hermano mayor, frase que provoca un recuerdo de Kyojuro cuando completó la selección de cazadores, donde unos chicos que también completaron la selección lo estaban alabando por ser una persona fuerte. Sin embargo, Kyojuro se quedó callado, no pudo expresar algo antes de que aquellos chicos se marcharan porque él tenía el presentimiento de que ambos iban a morir pronto. Fue inmediatamente después de que Kyojuro superó la selección final que su padre comenzó a tener esa actitud fría hacia él y su hermano menor. Aunque su padre no lo expresaba verbalmente, él no quería que sus hijos murieran. Él mismo vivió la terrible vida de un cazador de demonios, sacrificando tiempo de convivencia con sus seres queridos por hacer el bien. Pero ¿qué obtuvo con esto? Distanciarse de su familia y no estar presente cuando su esposa más lo necesitaba. Es por eso que tuvo ese cambio de actitud hacia la idea de los Demon Slayers. Entonces cambiamos de escena a la primera misión de Rengoku, donde él está llegando al lugar que le asignaron acudir, pero observa cómo hay un demonio sentado esperándolo, y en un instante Rengoku se da cuenta cómo hay varios cazadores masacrados alrededor de aquel demonio. Esto enfada a nuestro protagonista, quien recuerda unas palabras de su padre, quien dice que es normal que los compañeros de los cazadores mueran pronto. Toda esta situación le provoca náuseas y enfado a Rengoku, así que comienza la batalla y es Rengoku quien lanza el primer ataque, pero el demonio lo esquiva de un salto mientras empieza a tocar una flauta, pero Rengoku es muy astuto y rápidamente se cubre los oídos por precaución, ya que eso parece ser su sangre de arte demoníaco, y de hecho lo es, ya que con la flauta materializa a un par de lobos demoníacos. El sonido de la flauta de ese demonio altera los nervios de los humanos, confundiendo al cuerpo, es decir, que si Rengoku intenta mover sus piernas, estas se quedarán quietas y su cabeza es la que realizará dicho movimiento, o si intenta mover la mano derecha, la que se moverá será la izquierda, por lo que Rengoku debe evitar escuchar el sonido de la flauta, pero no tiene tiempo de procesar sus pensamientos o hacer alguna estrategia, porque los lobos demoníacos comenzaron a moverse, yendo a atacar a Rengoku. Es en ese momento donde se da cuenta que la vida es una repetición de decisiones, pero las decisiones no son infinitas, hay un límite de tiempo para pensar, son las decisiones que elijas las que determinan si vives o mueres. Y en esos milisegundos antes de ser atacado por los lobos, a Rengoku se le viene a la mente cómo debió ser el esfuerzo de los cazadores que llegaron antes que él, reflexionando que a pesar de que perdieron el combate, aún merecen respeto, porque no importa si no tienes talento, ellos eligieron entregar su vida a una causa mayor. Así que después de ese momento de reflexión, Rengoku por fin toma una decisión y destapa sus oídos para contraatacar, porque él seguía tocando su flauta pero sin afectar a Rengoku. Entonces se nos revela que Rengoku rompió sus tímpanos al momento de taparse sus oídos para evitar el efecto del arte de sangre demoníaca de aquel enemigo, gracias a que uno de los cazadores que fueron derrotados le hizo una señal con sus dedos, alertando a Rengoku para que no le pase lo mismo que a ellos. Entonces el demonio se desvanece de este mundo, y vemos como una niña que estaba en el lugar de la batalla corre a abrazar a Rengoku y agradecerle por salvarla. Además, Kyojuro procede a ayudar a los cazadores que aún seguían con vida, finalizando así su primera misión como cazador. La verdad, a pesar de ser una historia corta, estuvo bastante entretenida, sobre todo por la forma que tiene Rengoku de reflexionar y navegar en sus pensamientos, solo que hay un detalle que no me gustó, y es que cómo rayos interpretó que esa pequeña señal con los dedos significa rómpete los tímpanos. Pero bueno, fuera de ese pequeño detalle, este primer capítulo secreto estuvo God. Además, según la gente, dicen que es en este momento donde Rengoku pierde mucho su capacidad auditiva, y por eso que grita mucho, ya que al no escuchar bien, él no se da cuenta que está hablando fuerte, aunque creo que esto no está confirmado, pero es un dato curioso para tener en cuenta. Así que continuemos con la siguiente historia secreta. ¿Cómo Rengoku se convirtió en pilar? Todo comienza con un sujeto extraño que sostiene un arma, quien parece estar buscando a un cazador rubio y con ojos grandes. Evidentemente se trata de Rengoku, jurando que se vengará la próxima vez que se encuentre con él. Pero algo raro sucede, porque de la nada él se ataca a sí mismo. Y seguidamente vemos como unas criaturas raras comienzan a devorar a ese cazador random, y en ese momento aquel enemigo nos cuenta que aquella vez en el pasado estaban a punto de derrotarlo
y fue por suerte que aún sigue vivo. Y con esa imagen de su ojo nos damos cuenta de que se trata de una de las 12 lunas de Muzan. Entonces cambiamos de escena donde vemos a un joven Kyojuro entrenando con Mitsuri, quien se encuentra agotada de practicar mucho con él. Ese entrenamiento provocó mucha hambre a Mitsuri, aunque hace un par de horas había comido. Pero por suerte llega el hermano menor de Rengoku, Senyuro, quien les trae a los dos unos dulces que él mismo cocinó, pausando momentáneamente su entrenamiento. Dato curioso, fue Mitsuri quien le enseñó a Senyuro cómo cocinar dichos dulces, lo que nos indica que Mitsuri tiene una gran cercanía con la familia Rengoku. Y aprovechando el descanso, Rengoku le entrega un regalo que le tenía preparado a Mitsuri, el cual es un Haori, porque ella se acaba de convertir en un Hashira, en un pilar, expresándole que es feliz por los logros de Mitsuri y que ahora él ya no es su maestro, sino su igual, su compañero, alegrando a Mitsuri por el detalle y por las lindas palabras de Kyojuro. Algo a destacar de Rengoku es su mentalidad, porque él desde su infancia está entrenando y esforzándose por ser un pilar, y el hecho que su aprendiz haya conseguido esto antes que él ha de ser difícil de aceptar, pero a pesar de eso no le causa envidia, sino que se alegra del progreso de su aprendiz, lo que nos deja en claro que Rengoku es un tipazo y deberíamos aspirar a ser como él. Así que Mitsuri le muestra a Kyojuro cómo ella luce con su uniforme de cazadora y con su Haori juntos, y a manera de chiste, Rengoku se impresiona por el peculiar y curioso uniforme de su amiga, pero Mitsuri le explica que los ocultos, los Kakushi, le dijeron que así era la vestimenta que un pilar oficial utiliza, y a pesar de que ella estaba un poco avergonzada, termina aceptando aquel uniforme, y como Rengoku es un poco crédulo, él también toma como verídico esa afirmación. Senyuro, ¿qué estás viendo? De pronto un cuervo llega hacia la casa de los Rengoku, anunciando una reunión con el patrón Ubuyashiki, donde el padre de Kyojuro debería asistir, pero como está en depresión por el fallecimiento de su esposa, madre de Kyojuro, él se niega a ir, e incluso le lanza una botella de alcohol a su hijo por estar insistiendo sobre esa reunión. Kyojuro está frustrado, pero mira el Haori tradicional de su familia y recuerda unas palabras de su difunta madre, quien decía que aquel Haori solo se les permite usar un pilar, y si lo ocupa, él se convertirá en un gran pilar como su padre Shinjuro, de forma que Kyojuro toma la decisión de asistir a la reunión con los demás pilares en representación de su padre. Durante la reunión, Sanemi está intrigado por ver a un cazador random como Kyojuro porque él no es un pilar. Entonces el patrón le pregunta a Rengoku cómo se encuentra su padre, a lo que Rengoku menciona que está incapacitado por la depresión desde la muerte de su madre, por lo que ahora Shinjuro no es capaz de cumplir con sus obligaciones de pilar, pero si él se convierte en el próximo pilar de la flama, su padre volvería a tener un mejor estado de ánimo. Palabras que enojan a Sanemi por subestimar el nivel de poder de un Hashira, así que procede a atacarlo, pero Rengoku es capaz de contrarrestar todos sus movimientos, y a pesar de que Sanemi de verdad se esforzaba en golpear a Rengoku, no podía hacerle nada, a tal punto que este termina choqueado, y Rengoku le da unas palmadas en el hombro, reconociendo que Sanemi es alguien fuerte, porque sus golpes sí le dolieron, pero que no es bueno pelear entre cazadores, y que además reconoce que tiene un corazón duro, pero con mucha pasión. Palabras que paralizan a Sanemi porque no sabe cómo reaccionar, si enfadarse más o tomarlo como un halago, y de hecho esto también sorprende a Shinobu y a Usui, por la peculiaridad de tanto su resistencia, apariencia física, y sobre todo por la personalidad de Rengoku, dejando una impresión positiva de él, pero el patrón le ofrece a Kyojuro una oportunidad de convertirse en pilar, ya que en un lugar cercano a Tokio parece estar una de las 12 lunas de Muzan, encargándole dicha misión a Rengoku, cosa que los demás pilares se niegan a aceptar porque puede ser peligroso, pero al final la decisión del patrón es la última palabra. Obviamente Rengoku acepta esta misión. El patrón nos dice que él fue capaz de ver o predecir que aquel chico Kyojuro Rengoku se convertirá en aquella persona que cambiará el destino del cuerpo de cazadores, y vaya que lo hizo, pero ese es tema para otro video. Entonces cambiamos de escenario a una ciudad cerca de Tokio, donde Rengoku está dando instrucciones para patrullar la ciudad en busca de aquella luna demoníaca, motivando a los otros cazadores con su actitud flameante, y esto también le gustó a Mitsuri, quien piensa que Rengoku se ve genial cuando da las instrucciones, y está feliz de tener una misión con él, y de hecho es su primera misión juntos. De pronto un niño choca contra Mitsuri, quien le llama mucho la atención el color de su cabello. Ella se preocupa por aquel infante, hasta que su madre aparece con una actitud muy pesada, y que además le hace un roast al decir que su cabello es feo, que es raro que tenga una katana y que además es una secuestradora. De verdad se excedió esta señora, pero es Rengoku quien interviene y explica el malentendido. Sin embargo, esas palabras lastimaron a Mitsuri, quien tiene un flashback sobre cómo fue atacada por tener el cabello rosado y ser diferente al resto de las chicas, quienes la comparaban con un cerdo o un jabalí, pero de nuevo, es Rengoku quien intenta animar a su amiga, pero de la nada sucede una explosión en la ciudad, alertando a todos los cazadores, así que todos se dirigen hacia donde sucedió la explosión, pero durante el trayecto Mitsuri es atacada con un disparo, y de nuevo, es Rengoku quien la salva de una gran herida o probablemente de la muerte. Mitsuri está teniendo un mal desempeño en esta historia y eso que ya es un pilar,
pero bueno. Vemos que se trata de aquel sujeto extraño del inicio de la historia, aquel demonio que es una de las 12 lunas, quien se llama Jairo. Jairo está apuntando a los cazadores con su arma, pero rápidamente Rengoku descubre su posición y lo intercepta con la primera postura de la respiración del fuego, haciendo que el enemigo retroceda. Entonces Rengoku se da cuenta que en sus ojos tiene escrito que él es el número 2 de las lunas inferiores. Recordamos que las condiciones para ser un Hashira son derrotar a más de 50 demonios o vencer a una de las 12 lunas, así que Rengoku lo tiene claro. Y debe vencer a esa luna, a la luna inferior 2, para convertirse en el nuevo pilar de la flama. Entonces el demonio Jairo le dice a Rengoku que ha estado entrenando por años para ser más fuerte y poder vengarse de la humillación que le hizo en el pasado, que esta será la última noche con vida de Rengoku. Sin embargo, Kyoyuro no sabe quién es él y se lo hace saber al demonio, ya que nunca se han enfrentado, pero esto solo parece enojar a Jairo, de forma que él se ataca a sí mismo con su arma, por alguna extraña razón. Y de pronto otra explosión sucede en la ciudad, provocando que Rengoku por un instante voltee a ver, haciendo que el demonio aproveche este descuido y comience a atacarlo. Vemos cómo su aspecto cambió, ahora tiene más armas a través de todo su cuerpo, y de hecho Rengoku se da cuenta de esto, sobre cómo antes lucía como un demonio promedio y ahora tiene la apariencia de un monstruo, pero a pesar de eso Rengoku contraataca con la cuarta postura de la respiración de la flama, logrando sorprender al demonio y estando a nada de derrotarlo. Pero el cuerpo de Jairo sufre una mutación, como si ahora su piel fuera como un pantano de sombras difícil de cortar. Jairo aprovecha este momento de descuido para dejar caer otra bomba, explotando juntos. Mitsuri, al darse cuenta de esta otra explosión, se dirige corriendo hacia donde Jairo y Rengoku estaban luchando, pero en un instante Jairo derrumba a Mitsuri hacia el suelo, a punto de asesinarla a manera de venganza contra Rengoku, pero este último logra salvar a Mitsuri de pura suerte. Nuestro protagonista le grita a su enemigo que él protegerá a la gente sin importar qué y cumplirá con su deber como cazador de demonios. Entonces Rengoku le da la instrucción a Mitsuri de encargarse de la tercera bomba que está en cierto edificio para evitar más destrucción en la ciudad, mientras él se encarga de acabar con el demonio. Antes de reanudar la batalla, Rengoku tiene un flashback de su madre, quien contaba que en la familia Rengoku todos se dedicaban a ser cazadores de demonios y que el título de Hashira de la Flama es el orgullo de la familia, así que ella espera que Kyoyuro también se convierta en un excelente pilar. Recuerdo que motiva a nuestro prota para vencer a Jairo, así que en este segundo round Jairo utiliza su sangre de arte demoníaca para materializar unos lobos hechos con sombras, que además cargan con armas en su cuerpo, un poder bastante extraño pero que no supone una dificultad para Kyoyuro, ya que él las elimina fácilmente. Pero todo esto se trataba de una distracción para que Jairo le lance unas bombas molotov a Rengoku. Entonces Jairo recuerda el momento donde es brutalmente humillado por el padre de Kyoyuro, quien lo corta en pedacitos pero sin rematarlo, lo cual es bastante raro porque un pilar dejando vivir a una luna inferior es algo muy extraño, y desde la perspectiva de un demonio resulta muy humillante. Así que Jairo sigue autodisparándose a sí mismo, porque parece que de esta forma su poder aumenta, pero cuando Rengoku está nuevamente cerca de él para rematarlo, otra explosión sucede, causada por el mismo cuerpo de Jairo, mutando una vez más. Cambiamos de escena con Mitsuri y algunos cazadores de más lidiando con los lobos sombra de Jairo, mientras intentan detener la tercera bomba, y cuando Mitsuri estaba a punto de desactivar la última bomba, aparecen más lobos sombra a atacarla, pero como ella se puso nerviosa y como era complicado cortarlos por su consistencia medio líquida, provocó que Mitsuri esté a punto de rendirse, hasta que ella mira cómo los lobos están atacando a otras personas, quienes resultan ser la madre y su hijo del inicio de esta misión, así que Mitsuri no puede dejar que los lobos maten a esas personas inocentes, lo que la motivó para levantarse a detenerlos, salvando a esa familia, pero ese movimiento no es suficiente, así que Mitsuri se abalanza contra los lobos restantes a pesar de su miedo y de no saber exactamente cómo cortarlos y replicar ese último ataque que realizó, pero que si balancea su katana junto al movimiento de su cuerpo podría lograrlo otra vez, reconociendo que la respiración de la flama no es la adecuada para ella y disculpándose mentalmente con Rengoku por esto. Mitsuri empieza a reflexionar sobre sus motivaciones para ser cazadora, reconociendo que al inicio lo hacía para encontrar a un chico fuerte con quien casarse, pero que en realidad lo que buscaba era un hogar donde pueda ser ella misma. Entonces, al combinar su flexibilidad y fuerza física, logra derrotar a los lobos sombra, creando así la respiración del amor. Por mera suerte, utilizando sus pies logra evitar que la última bomba impacte contra el suelo y explote, y vemos cómo Mitsuri también se da cuenta que por fin encontró su estilo de respiración adecuado. Mitsuri asiste a la madre e hijo, procurando que no estén lastimados gravemente. Ella aprovecha el haberse reencontrado con aquel niño para explicarle que ella tiene el color de cabello rosa, porque comió demasiado el postre llamado Mochi Sakura, así que su cabello se tornó del mismo color de aquel postre, despidiéndose del niño y de su madre para continuar con la misión.
y el niño, como buena persona, le dice que a su mamá que le agradezcan a esa chica por salvarlos. Ambos le dan las gracias a Mitsuri, haciéndola feliz, a tal punto que hasta lagrimea un poco. No estoy seguro, porque el manga está en blanco y negro, pero parece que Mitsuri en este momento utilizó la respiración de la flama. Solo es una suposición por lo que se aprecia en el dibujo, como si fuera una pequeña explosión cuando Mitsuri se lanza al ataque, pero yo dejo aquí mi comentario, aunque lo más probable es que haya utilizado una mezcla entre la respiración de la flama y del amor, es decir, un punto medio entre estas dos respiraciones, que fue lo que le indicó a Mitsuri el camino para vencer a esos lobos y crear la respiración del amor. Entonces, regresamos con el enfrentamiento de Rengoku, quien está recibiendo ataque tras ataque, sorprendiendo a Jairo, quien queda asombrado por la resistencia de esta nueva generación de cazadores, y por la enorme resiliencia de Kyojuro Rengoku, porque a pesar de todos los disparos que está recibiendo no se muere. ¿Cómo es posible que este chico pueda luchar solo con una simple katana y cómo rayos resiste tanto daño? La resistencia de Rengoku es tan brutal que hasta el propio demonio se quedó sin balas, solo le queda para un disparo más. Kyojuro, con una expresión facial muy intimidante, le cuestiona al demonio si ya terminó, si eso es todo lo que él puede hacer, cosa que hace enfadar a Jairo, y de nuevo se ataca a sí mismo, no con su arma sino con su puño, desesperado y con una gran ansiedad porque él no quiere morir. Entonces tenemos un flashback de la vida pasada de Jairo, donde nos enteramos de que probablemente haya sido un policía o similar quien atacó a algunos samurái con su arma cuando aún seguía con vida, lo que nos explicaría el porqué de sus poderes. Y Jairo reflexiona que si él utiliza un arma como aquellos samurái que conoció en su vida pasada, es decir, una katana, él podría ganar este enfrentamiento. Así que Jairo toma una katana que estaba en el suelo, provocando una última mutación. Su forma final es como sus lobos de sombra, pero ahora integrados en él mismo, como si se hubieran fusionado. Estamos llegando al clímax de esta pelea. Rengoku sostiene su katana lo más fuerte posible, está completamente determinado a derrotar a su rival, y ambos se atacan mutuamente con sus katanas, con todo su espíritu de lucha impregnado. Es asombroso porque parecen estar igualados, ninguno de los dos cede y generan ondas de choque alrededor de ellos. Sin embargo, Jairo se da cuenta que el ataque de aquel chico comienza a arder y a generar calor de verdad. El demonio no tolera el poder de Kyojuro, está hiriendo todo su cuerpo, el poder de aquel cazador está cortando todo. Kyojuro está dando su mayor esfuerzo, deseando que el enemigo se quede quieto y se queme por las flamas de su ataque, porque en ese preciso momento Kyojuro está utilizando la novena postura de la respiración de la flama llamada Rengoku, o en español Purgatorio, y después de un gran esfuerzo, Rengoku derrota de manera épica a Jairo, la luna inferior número 2. De forma que al demonio solo le queda reconocer que Kyojuro tiene un gran manejo de la katana, desvaneciéndose de este mundo sin haber cumplido con su venganza. Rengoku, agotado de su pelea, sigue enfocado en su misión y preocupado porque aún tiene que apagar la última bomba y evitar que más gente muera, forzando a su cuerpo a moverse. Pero llega Mitsuri a sostenerlo antes de que caiga al suelo, junto con los demás cazadores y el equipo de soporte para darle atención médica. Mitsuri llora de felicidad porque ahora Rengoku es un pilar al derrotar a la luna inferior 2. Kyojuro mira al cielo, preguntándose si su madre lo está observando y diciéndole que cumplió su promesa de convertirse en pilar. Entonces vemos como Kyojuro y Mitsuri regresan a la casa de los Rengoku, heridos pero vivos, y su hermano Senyuro corre a recibirlos y abrazarlos. Días después vemos como el patrón Ubuyashiki reconoce el valor de Kyojuro y le otorga el rango de pilar al cumplir con su misión. Kyojuro tiene un último diálogo con su madre, expresando que el fuego de su corazón no se mantendrá solo en el suyo, es decir, él será aquel símbolo que inspire a los demás, y como el hijo mayor de la familia Rengoku, él será responsable con su deber como cazador y sobre todo como pilar. Sin embargo, esta historia continúa con la escena de Rengoku siendo atravesado por Akasa, marcando el final de Kyojuro, mientras se nos muestra un diálogo de Mitsuri, quien expresa que es raro que en esa época del año huela y estén floreciendo cerezos, el cual era el olor característico de Rengoku. También Tanjiro se da cuenta de esto, pero porque él tiene en sus manos el distintivo de la katana de Rengoku, que parece tener ese mismo olor de cerezos, y vemos como los tres chicos se dirigen hacia algún lugar o alguna misión, y con un panel de unas hojas de cerezo entrando a la habitación donde está el Haori del antiguo pilar de la flama, Kyojuro Rengoku, es como finaliza esta historia. Para concluir, la verdad es que no tengo mucho que decir, simplemente cine, y ojalá hubieran animado esto. Si quieres conocer la historia y pasado de Iguro Obanai, el Hashira de la serpiente, haz clic en el video que la flecha roja señala. Nos vemos ahí.